Nápoles y su energía vibrante, los misterios de Pompeya congelada en el tiempo, Capri, la costa amalfitana, donde el lujo y el Mediterráneo se funden en un espectáculo digno de los dioses del Olimpo. Todos, además de su cercanía al volcán Vesubio y su rica herencia histórica, cultural y gastronómica, nos deslumbran con su exuberancia natural y paisajística. Esta región es el escenario de eventos que sacudieron los cimientos de la civilización. Ahora vamos caminando por los callejones de Nápoles buscando una pizzería muy famosa que se llama Da Michele. Como saben, aquí la pizza es muy famosa, sobre todo la margarita, que es precisamente aquí en Nápoles. Aquí son muy estrictos, muy rigurosos con ese tema de las pizzas. De hecho, tienen leyes que regulan cómo se tiene que hacer. Leyes que son validadas precisamente por la Unión Europea. No son pues solo leyes que aplican aquí, sino en toda Europa. Caminando por el muelle de Nápoles con vista al Vesubio. Dicen que el Vesubio ha explotado más o menos 50 veces más después de la erupción que acabó con Pompeya en el... ¡Forza! ¡Siempre! Dicen que ha explotado más o menos 50 veces del año 79, que fue cuando acabó con Pompeya. Y dicen que está que explota nuevamente, en el sentido que cíclicamente dentro de poco puede volver a explotar. Así que Nápoles está en un grave riesgo en caso de que eso ocurra. Así se vive la noche en la República Italiana de la Pizza, más conocida como Nápoles. Sigue la noche en las callejones de Nápoles con Aperol Spritz. La receta: 3 partes de Prosecco, 2 partes de Aperol y 1 parte de soda, agua con gas. El cóctel perfecto para empezar la noche. Caótica, vibrante, ferozmente real, Nápoles es un lugar que no pide disculpas, donde las reglas no aplican, o al menos no de la misma forma que en otras partes. Aquí, la vida ocurre en las calles, es una ciudad con raíces tan profundas como el tiempo y que te desafía a amarla con todos sus defectos. Para algunos de nosotros es el año 2024 después de Cristo. Para otros, y sobre todo aquí en Nápoles, es el año 40 después de Maradona. Maradona jugó en el Napoli desde el 84 y en el Mundial del 90, cuando jugó la semifinal con Argentina contra Italia aquí en Nápoles, les dijo a los napolitanos, Maradona decía que aquí se sentía como en casa, como aquí lo apoyaron, lo acogieron. De hecho hay una iglesia, una religión que profesa el culto de Maradona. La costa amalfitana, que llaman, patrimonio de la humanidad según la UNESCO y uno de los mejores lugares para visitar en Italia, cerquita de Nápoles. La costa amalfitana es un festín visual de aguas azules que contrastan con acantilados espectaculares y una vegetación exuberante. El jet set mundial se congrega en sus terrazas salpicadas de cítricos, vides y olivos. Se le conoce como la Costa Divina y recibe su nombre de Amalfi, una de las 4 repúblicas marítimas de Italia, principal protagonista en su época de esplendor como potencia naval en el comercio con Oriente. Vamos a coger un ferry que nos va a llevar a Positano para tener las mejores vistas de los acantilados y las casitas que hay ahí, que es como de lo más tradicional de este lugar. El ferry nos ha costado 10 euros para regresar hasta Positano, que fue un error porque compramos un tiquete de todo el día del bus, pero bueno, no importa. O sea que ya lo saben, cuando vengan mejor se vienen en bus desde Sorrento hasta Amalfi y aquí se devuelven en, digamos, ferry, y es que se están quedando en esa punta. Hemos llegado a Positano. Nuestro principal objetivo es recorrer sus calles, comer frittata y tomar limoncello. Vamos a ver qué sale. En Positano recorrimos las calles, admiramos los paisajes y comprendimos por qué pasó de ser un pequeño pueblo de pescadores a un destino internacional. Y es que el encanto de las casas apiladas unas sobre otras que parecen desafiar la gravedad se mezcla con la majestuosidad de los acantilados que se lanzan al mar, dando como resultado un paisaje de ensueño. Estamos llegando a Capri, una de las joyas del Mediterráneo. Aquí vivió uno de los principales, el segundo emperador del Imperio Romano, gobernó el mundo desde esta isla y se está
empezamos nuestro recorrido por la isla de Capri. Acabamos de subir de la parte del ferry donde nos dejó el barco que tomamos esta mañana en Sorrento, y ahora vamos a empezar a dar como un recorrido, a buscar las grutas, a ver unas de las mejores vistas que se pueden tener aquí en Capri. Por ahora estuvimos tomando cervecita como para despegar el día, y entonces ahora nos disponemos a subir o a darle la vuelta como a esas montañas que se ven allá. La isla de Capri, donde el lujo y la naturaleza se funden en un paisaje inolvidable y la brisa mediterránea te embriaga con una mezcla de historia y belleza natural. Aquí hay lujo y glamour, pero lo que más sorprende es su esencia, su serenidad de ensueño y sus paisajes imposibles. Recorrer los senderos, bordear los acantilados y observar sus aguas cristalinas nos regalaron momentos de tranquilidad y asombro. Esta es una de las razones por las que llaman este lugar uno de los paraísos del Mediterráneo. Es una joya que está llena de acantilados y paisajes fantásticos. Este particularmente es impresionante, se llama la Gruta Natural o el Arco Natural. Está como en una de las extremos de la isla y tiene una vista fantástica. Un café italiano en las colinas de la isla de Capri, en una cueva que nos cuenta el señor que tiene más de 100 años. 100 años. 100 años, así que bellísima. Bellísima. Caffè napoletano, caffè dorato napoletano. Ah, grandissimo. Number one. Number one. E di Capri? Sì. Tu cosa ami più di Capri tu? Cosa ami più di Capri? Tutto. Tutto? Tutto. Ah, ok. La gente, ¿no? Sì, tutto. La comida, ¿no? Sì. Ah, el espresso. L'espresso, il vino. El vino. Tutto, tutto. Ah. Como les contaba, desde Capri gobernó el mundo uno de los emperadores más emblemáticos del Imperio Romano, Tiberio, el precursor de una dinastía de corrompidos, de una serie de emperadores que, mejor dicho, Tiberio era pedófilo. El nieto, Calígula, una bestia, se nombró un caballo como su cónsul, y Nero, que se casó con la mamá. Estamos en la ciudad de Pompeya. Pompeya, una ciudad suspendida en el tiempo. Fue destruida en un instante, pero preservada para la eternidad. Al caminar por sus avenidas silenciosas, uno no puede evitar sentirse transportado a esa fatídica mañana de agosto del 79, cuando el Vesubio desató su furia sobre la ciudad con ráfagas de roca y ceniza volcánica que a más de 260 km por hora destruyeron y sepultaron la ciudad en cuestión de minutos. Las casas, los templos y hasta los cuerpos de sus habitantes quedaron congelados en un instante, preservados como un recordatorio eterno de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza. Pompeya nos ofrece una ventana única para mirar directamente al corazón del Imperio Romano en su vida cotidiana. A diferencia de otros sitios históricos donde quedan ruinas o monumentos que imaginarnos, aquí en Pompeya vemos cómo vivían, cómo comían, cómo amaban, cómo trabajaban, en detalles tan íntimos que es imposible no sentir una conexión profunda con quienes habitaron esta tierra. En estos detalles es donde realmente encontramos a Roma. No en las grandes batallas o en conquistas, sino en la vida común, en los mercados, en los baños públicos, en las vidas que narran las historias de quienes habitaron aquí. En el año 79 explota el Vesubio, ese volcán que tengo ahí atrás, y acaba con esta ciudad de Pompeya, una ciudad romana que era bastante cosmopolita para la época. Aquí estamos recorriendo las calles bastante bien conservadas, gracias a que estuvieron protegidas por una capa de cenizas y lava volcánica que ha sido recientemente removida con mucho cuidado, ha preservado los edificios, las paredes en perfecto estado. No, hay bastante historia. Vamos a mirar algunos de los mosaicos que hay en uno de los edificios. Esta ciudad tan cosmopolita tenía de todo, hasta prostíbulo. Allá al fondo está el Foro Romano, es como la plaza principal donde se celebraban muchos eventos políticos muy importantes, un centro de congregación. Alrededor hay muchos edificios importantes, como una especie de casa de gobierno y bueno, muchas ruinas. Hemos entrado a la casa del fauno.
Se llama el fauno por esta estatua que hay aquí. Es un fauno, es una criatura mitológica de la mitología romana que representa la naturaleza, el bosque, y por lo que esta casa tiene esa estatua le han puesto ese nombre. La casa del fauno la construyeron 200 años antes de Cristo, o sea que cuando ocurrió la tragedia en el año 79 ya tenía casi 300 años, era una casa muy antigua. Es una de las más fastuosas de Pompeya, de alguien muy rico. Tiene un fresco que estamos buscando en este momento de Alejandro Magno y su batalla contra Darío. Aquí termina este video por la Ribera Italiana. Los invito a que se suscriban al canal, le den like y nos vemos en el próximo video. Los dejo con la vista del Vesubio y la costa napolitana. Chao.